Avanza el despliegue militar de los Estados Unidos frente a Venezuela en el Caribe para desmantelar y llevar ante la justicia a las organizaciones narcoterroristas. Mientras tanto, el enviado especial del presidente Donald Trump, en un momento, Richard Grenell, insistió en la vía del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Según dijo, sigue creyendo en la diplomacia y aseguró que todavía es posible alcanzar un acuerdo. Es la primera vez que alguien del equipo del presidente habla de diálogo, desmarcándose de la estrategia de presión de la Casa Blanca. Voces en Washington aseguran que todo podría ser parte de una estrategia conjunta. Roberto Macedonio, nuestro periodista permanente en la capital estadounidense, tiene más información en relación a esto. Roberto. Muy buena tarde, Idania. Ha llamado la atención esa declaración de Richard Grenell, pero efectivamente hay analistas que lo interpretan como una doble operación de la Casa Blanca. Es decir, por un lado, mantener las medidas de presión militar en aguas del Mar Caribe con ese despliegue naval que hay, o por ejemplo con el aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y del resto de la cúpula del Cártel de los Soles, pero en paralelo, a través de Richard Grenell, abrir también cierta presión para el diálogo. Para un diálogo, dicen analistas consultados por este canal, que culmine en el mismo objetivo que tiene el despliegue naval: acabar con el Cártel de los Soles y, por ende, como consecuencia, con la dictadura de Venezuela, que se financia a través del tráfico de droga de ese cártel, según ha comprobado la justicia estadounidense. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Richard Grenell ha hecho estas declaraciones en Panamá durante la cumbre conservadora conocida como CIPAC. Pero ¿quién es él exactamente? Se trata del enviado del presidente Trump a Venezuela, el único funcionario de la Casa Blanca que se ha reunido cara a cara con Nicolás Maduro. Y fruto de sus reuniones se consiguió, por ejemplo, que los estadounidenses que había detenidos en Venezuela fueran liberados, o que el régimen de Maduro aceptara los vuelos con venezolanos deportados de Estados Unidos. ¿Pero qué ha dicho exactamente? Son palabras textuales. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia y creo en evitar la guerra. Escúchenlo ustedes mismos. Nicolás Maduro. He visto a Nicolás Maduro. Me he sentado en una misma habitación directamente enfrente de él. He articulado la posición de America First. Entiendo lo que él quiere y yo creo que aún podemos lograr un trato. Yo creo en la diplomacia. Yo creo que debemos evitar una guerra. Estas declaraciones contrastan con las que ha habido hasta ahora por parte de altos funcionarios de Estados Unidos, como Marco Rubio, también por parte de congresistas y senadores republicanos. Mario Díaz-Balart siempre ha dicho, por ejemplo, y en declaraciones a este medio también, que la salida de Maduro es o irse a un país aliado del chavismo o acabar entre rejas. También el senador Rick Scott se ha pronunciado en esos términos, por lo que llama la atención. Pero hemos hablado en la mañana de hoy con el exasesor de Joe Biden para América Latina. Me refiero a Daniel Erickson, quien llegó a ese cargo tras la renuncia del colombiano Juan González. Él también habla de esa posible doble estrategia por parte de la Casa Blanca. Sería algo nuevo: presión militar y presión para el diálogo, aunque reconoce el señor Erickson que el diálogo con la dictadura venezolana es muy difícil. Bueno, yo creo que es un momento muy delicado en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Es muy claro que la administración de los Estados Unidos quiere presionar más a Maduro para que él acepte que Venezuela necesita una transición a democracia, pero a la misma vez hay presión militar y también quizás algún aspecto que puede incluir diálogo. Entonces tenemos que ver cómo progresa esa situación. Me imagino que el diálogo será muy difícil. Es siempre muy difícil tener un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, porque los dos países tienen conceptos muy diferentes de su relación diplomática y también del estado de democracia en el país. Entonces yo creo que el diálogo será muy difícil. Creo que en este momento Maduro está bajo tanta presión que está un poco imprevisible a ver qué tipo de acciones él puede tomar por parte de su régimen. Bueno, este despliegue militar es algo muy importante. Claro que está causando una reacción dentro de Venezuela también. Entonces es parte de la estrategia que tiene la administración.
Lo que todo el mundo tiene claro, como dice Daniel Erickson en esta entrevista, es que el diálogo, en caso de que se esté buscando, será muy difícil, como siempre lo ha sido con el régimen de Nicolás Maduro. Hemos hablado también con el comandante Jesús Daniel Romero, quien es exoficial de inteligencia naval y especialista en operaciones del ejército de Estados Unidos. Asegura que todos los escenarios están sobre la mesa, tanto el de diálogo como el de presión militar a través de ese despliegue en el Mar Caribe, porque, según él, cualquier cosa puede pasar. Todas las cartas están sobre la mesa. Todas las alternativas están encima del tapete. Yo creo que los Estados Unidos han mostrado un gran nivel de paciencia con el problema que hay en Venezuela por parte del Cartel de los Soles. Es un momento histórico que está cambiando la doctrina norteamericana. Vimos cómo cambió la estrategia de defensa que normalmente teníamos en años anteriores. La estrategia de defensa para el 2025 ha cambiado diametralmente. Mi experiencia es de que una vez se despliega un contingente del tamaño y la envergadura de la que tenemos ahora mismo en el Caribe, es una manera de hablarle al enemigo, es una manera de enviarle un mensaje que lo mejor que puede hacer para evitar una violencia es de que se entregue, porque son fugitivos de la ley ante casos criminales en los Estados Unidos. Diferentes interpretaciones, como ves, Idania, ante ese posible diálogo, pero todo esto, además, importante señalar que se produce justo cuando hace 2 días Nicolás Maduro ha afirmado que para él el diálogo con Washington y con Estados Unidos está deshecho. Eso dijo Maduro y, como dice el refrán, 2 no hablan si uno no quiere. Gracias, Roberto. Gracias por la información. Quiero saludar en Washington a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trend, analista político, y le cambié el día porque normalmente hablamos los viernes, pero creo que la noticia lo merecía. Antonio, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Idania. Siempre es un placer estar contigo, sea viernes, sea miércoles. A ver, Antonio, ¿es factible para ti tener una estrategia en paralelo? Presionar por un lado y buscar, yo no lo llamaría diálogo, lo llamaría negociación por la otra, porque un diálogo implica otras cosas que no creo sea lo que está planteado en este momento. Ok, veamos los hechos en el terreno. ¿Cómo veníamos? Hemos venido en una escalada de la presión hacia Maduro, donde los actos han ocurrido en alta mar, donde el presidente Trump, antes de su viaje a Londres hace 2 días, dijo: vamos a ver hechos que ocurran ya en territorio venezolano. Eso es lo que dispara la alarma, porque además está acompañada con la declaración del secretario de Estado Marco Rubio, y no se nos olvide, asesor de seguridad del presidente Trump. Tiene las 2 cachuchas. Y dice: no vamos a permitir, lo estoy citando, que un cartel se haga pasar por gobierno dentro de nuestro hemisferio. ¿Qué ocurre? Que es básicamente la máxima presión. En ese momento estamos en el punto más álgido. ¿Por qué? Porque un ataque en territorio venezolano a laboratorios, almacenes de droga, rutas, aeropuertos, obliga a las Fuerzas Armadas venezolanas a definir, porque una cosa es alta mar y otra cosa es el territorio venezolano. Las Fuerzas Armadas están para proteger el territorio y la nación, el territorio venezolano. Y es allí donde entra, no es donde iba, es donde entra las Fuerzas Armadas a tener que tomar la decisión si retalian ante ese hecho, ¿verdad? Y generan una escalada y por lo tanto el conflicto escala, o aceptan que le eliminen y ataquen dentro del territorio, lo que muestra es mucha debilidad y donde el alto mando militar puede tomar la decisión: no podemos escalar en esta posición
y darle el jaque mate final, que es lo que se quiere internamente con esa Fuerza Armada. El abrir la puerta de una negociación que la ha tenido siempre hasta llegar en este punto es sacar de lo criminal militar, porque ¿qué pasó al declararlo como una organización terrorista extranjera y un terrorista global especialmente designado? Que la situación a Maduro se le convierte en un caso judicial y militar, porque eres una amenaza para mi seguridad y por lo tanto eres un terrorista y además tienes una causa abierta en el Distrito Sur de Nueva York. Tienes que venir a dar la cara. Esas son tus dos opciones. El llevarlo a lo político, que son las negociaciones, ¿verdad?, a la diplomacia, es sacarlo de ese punto donde realmente están hoy concentrados todos los esfuerzos de la administración, porque si vemos y escuchamos a todos los directores de la administración Trump, todos terminan, y los invito a que escuchen con cuidado, terrorista. Y al ser terrorista, la acción es militar. Al final, si él no quiere optar por la opción de la justicia, que es venir hacia los Estados Unidos. Además, yo me hago una pregunta. Si han dicho tanto que el cartel de los soles no existe, tiene una gran oportunidad, porque aquí le van a dar todas las oportunidades como es el de Estado de Derecho en Estados Unidos para que lo demuestre. Y si es inocente, que contrate un excelente bufete. Entonces, yo lo que creo que lo que hace Grenell y contribuye Grenell es a que Maduro pueda tener una escapatoria de donde está ahorita ubicado y empezar a abrir una puerta otra vez de que no es para que ellos busquen una negociación. No, aquí no hay que buscar ninguna negociación. Maduro tiene dos opciones y ya se lo han dicho. Y además se lo han dicho desde junio, julio, ha tenido, como dijo el militar, que dijo, mucha paciencia. Porque además, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico o geoestratégico, el Caribe es del bloque donde la hegemonía y el poder lo tiene Estados Unidos. Eso es lo que está redefiniendo en ese sentido. Entonces, en este momento, yo lo que creo es que Grenell es agente libre, recordemos. Él es un representante de la Casa Blanca. Y como agente libre, él actuó por Chevron y por los petroleros. Hoy está abogando por Maduro. Pero te interrumpo un segundo. ¿Es agente libre o es representante de la Casa Blanca? Es agente libre y usa la figura de representante de la Casa Blanca. Lo cual le ha dado rédito en algunos momentos. Totalmente. Con los petroleros le dio rédito. Totalmente. Porque en un momento, y quiero recordar esto, porque ocurría más o menos en paralelo, parecía que Grenell llevaba una posición y el secretario de Estado otra muy distinta. Al final se impuso la posición de Rubio, del secretario de Estado, y hemos visto este despliegue absoluto que de gratis no llegó, Antonio. Es muy interesante ese planteamiento tuyo, Idalia. ¿Por qué? Porque cuando tú ves... ¿Aló? Estás al aire. Ajá. Cuando tú ves que esto, asume el presidente Trump y declara organización terrorista al Tren de Aragua, ya ahí lo empieza a sumar. Grenell va a Caracas, ¿cierto?, a traerse sus rehenes. Pero ya ahí marcan una ruta y dicen que Maduro es la cabeza de esa organización. Y eso lo usó Trump en su campaña, recordemos, contra la migración. Y después lo que se conecta es, una vez que entra, vamos a poner la pugna entre la visión de Marco Rubio, y vuelvo a sostener, asesor de seguridad. Eso es importantísimo, porque en Trump 45, recordemos que eran dos actores, era Pompeo y, ¿cómo se llama? El de pelo, el último que está ahorita peleado con el secretario, el asesor de seguridad, ¿verdad? Pompeo era el de Estado y el de seguridad era
no era González, sino estaba otra gente, y ellos dos tenían a veces visiones distintas, ¿verdad? Y aquí todo converge en una sola sombrero, en la que las dos visiones se conjugan, y es lo que presenta al presidente. Y por eso tiene tanta fuerza el planteamiento, y no solamente porque estén en los dos, Bolton, el segundo es Bolton, no solamente porque confluyan los dos, sino que toda la administración. Hay que oír a Patel ayer, el del FBI, en la interpelación que le hicieron al Senado. Le hacen la pregunta: ¿usted tiene evidencia para decir si Venezuela patrocina el terrorismo? Él dice sí. ¿De acuerdo a la evidencia que nosotros tenemos? Sí. Entonces, y cuando tú lo ves, todo está en esa línea de acción. Lo que hizo la jugada que hay con Grenell es precisamente para que hoy estuviéramos hablando de esto y no de lo que dijo con mucha fuerza y mucha seguridad Trump, que iban a haber acciones en tierra, y que tiene muy nervioso a las Fuerzas Armadas venezolanas, porque prácticamente los pone en el punto de tener que tomar la decisión si se entierran con Maduro o le tocan la puerta y le dice hasta aquí llegó esto. Hay quien sostiene, Antonio, alguien hacía la comparación en estos días entre el caso de Noriega, que se ha hecho mucho, pero con una particularidad que te voy a mencionar, entre el caso de Noriega y Maduro. Porque decían que luego se supo que realmente Noriega quiso negociar, pero quienes estaban cerca de él no querían y se lo impidieron. Cuando vemos las posiciones de Cabello, sus constantes pronunciamientos: no vamos a negociar, no le hacemos concesiones a los gringos, etcétera, etcétera. ¿Crees que Diosdado presiona a Maduro para no tener una salida pacífica? Digo. Si nos vamos al 28 de julio, Diosdado fue el que dijo que no iban a entregar por todo lo que significaba perder el poder, porque ese es el gran miedo que tienen. Al perder el poder saben todo lo que los hechos de lesa humanidad que han cometido, todo lo que han hecho en términos de corrupción. ¿Okay? Entonces, es tanto lo que tienen como expediente que Diosdado dijo no vamos, y por eso a él lo nombran ministro del Interior en ese momento, que no era, para que asumiera la represión, el terrorismo de Estado, y él lo hace. Entonces, en este momento, posiblemente Maduro concilia, pueden estar pensando en una huida del país a algún país, pero Diosdado no tiene esa posibilidad. Si se da una extracción quirúrgica de Maduro, Diosdado seguro en ese momento lo vamos a ver replegarse hacia la zona de paz de la frontera colombo-venezolana, porque él lo que buscaría es atrincherarse, porque sabe que no tiene un futuro en ese momento, y buscaría crear una situación donde pueda estar protegido, ¿no? por la OGLN. Entonces yo creo que aquí, como tú lo estás planteando, sí, a la hora de la verdad, de la chiquita, yo creo que Diosdado busca y presiona para atrincherarse y buscar que esta presión de Estados Unidos no siga escalando, y que en un momento como lo que está haciendo Grenell se salga de esa esquina terrorista y judicial y se vuelva política diplomática, para poder volver a entrar a ganar tiempo y consolidar, ¿verdad?, sus posiciones internas, y ver que en ese momento poder ver cómo manipular nuevamente la realidad. Pero lo que pasa es que las señales son muy fuertes, como la que dijimos, por parte de toda la administración y del mismo secretario Rubio, quien está hoy a la cabeza de esta política de que Maduro es el problema, y sí, para salir de la solución en Venezuela, Maduro tiene que salir. Antonio, por ser la cabeza de una organización criminal terrorista. Minuto y medio, no tengo más. ¿Es cuestión de tiempo para ti, en tu análisis, una acción por parte de Estados Unidos? Alguien me decía en estos días que sí, y que
cronómetro jugaba en contra de Maduro. El cronómetro juega en contra de Maduro. Esto de Grenell no cambia el rumbo, porque es básicamente buscar. Ellos lo buscaron, mira, lo han buscado con los chinos, ya dijeron algo que más o menos va en esa línea. Sí, ya salieron, ok. Entonces buscaron con todos porque ven que no tienen cómo salirse del encuadre en que los metieron, de ser una organización terrorista extranjera y ser narcoterrorista, y que son un objetivo militar o tener que llegar aquí al Distrito Sur de Nueva York por la causa que tiene abierta. Yo creo que eso no lo va a cambiar esto que acaba de presentar Grenell, porque no hay hueco en la administración. Si tú me dijeras que tienes actores dentro de la administración hoy, porque hasta los MAGA, como Miller, ¿verdad?, que es fuerte y que está dentro de la administración, está en esa misma línea de acción de terrorismo. Y por eso yo creo que allí el terrorismo, yo siempre he dicho, véanse en el espejo de Osama Bin Laden, del general iraní Soleimani, que es básicamente, ¿verdad?, las referencias que podemos tener. Si lo quieren ver por el narco y venirse para acá, vean al Chapo Guzmán, vean a el Mayo Zambala, que podría ser la otra opción. Pero pensar que Maduro puede volver a envolver, a engañar a la administración de Estados Unidos, que hay una posibilidad, no. Hemos oído la propuesta de Zapatero de buscar una transición con factores de, supuestamente, entre comillas, del chavismo original, y no fue escuchado en Washington. Y han tratado de buscar un mecanismo para llegar a Departamento de Estado, pero a nivel de Marco Rubio, y tampoco han tenido éxito. Entonces, las negociaciones, sí hay conversaciones, pero a nivel de enviarse cosas, pero no de una negociación formal como lo dijo Grenell. Yo creo que aquí Grenell, vuelvo a decir, fue un agente libre y estaba en el CIPAT, y bueno, y él lo sabe hacer bien. Es Antonio de la Cruz. Gracias, como siempre, Antonio, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Un gran placer siempre estar contigo.